Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Habiendo nada bueno en mí, en justicia tú sacaste, con amor me restauraste, siendo rey, viniste por mí, sin merecerlo, me amaste así. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Por pecadores hasta el juicio mío, y hoy vive en ti. Él está aquí. Recibe la honra, alabanza y honor, el autor de esta grande salvación. Todos juntos proclamamos, Señor, Él vivo está. Amor que siempre permanecerá. Este es un programa del Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en La Calera. ¡Cristo vive! Sean ustedes muy bienvenidos. Ser llamado tu hijo, caminar de tu mano, mi Señor. Con todo me levantaré, sin pena corresponderá. Quiero glorificarte, Señor, mi amado que a la muerte venció. Pecadores hasta el juicio mío, hoy vive en mí. Él está aquí. Recibe la honra, alabanza y honor, el autor de esta grande salvación. Todos juntos proclamamos, Señor, Él vivo está. Amor que siempre permanecerá. Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Derecho Público, Registro 00043. Dirección: Población O'Higgins, Pasaje Ovalle número 741, La Calera. Pastor Gobernante: Luis Maldonado Olivares. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Este es el ciclo de la vida que siempre se nos enseñó. Sin embargo, habemos algunos que hemos aprendido que no es del todo cierto. Después de nacer, crecer, etc., repito, algunos, por la gracia de Dios, hemos descubierto que existe un nuevo nacimiento. Esto es en el Espíritu, y eso se consigue solo a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que todo el que cree en Jesús y le recibe como Señor, se le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Después de esto entendemos que hay un proceso en la vida del creyente en el cual es moldeado,
para ser un día perfeccionado por las manos de su Creador. Es por eso que Dios se compara a sí mismo como un alfarero y a nosotros como vasijas que deben ser perfeccionadas en la rueda del alfarero. Cristo vive. Medios de comunicación. Síguenos en nuestros medios de comunicación. Encuéntranos en Facebook, Iglesia Metodista Pentecostal La Calera. En YouTube, Programa de Evangelismo Cristo Vive. Suscríbete y haz clic en la campanita. O escríbenos al WhatsApp más 569-5602-4922. Cristo vive. Amén. Muy buenas tardes, mis hermanos, sean muy bienvenidos, el Señor les bendiga a este su programa Cristo Vive. Una vez más junto a nuestro hermano Juan Carlos Santander, el Señor nos ha permitido poder hacer este programa juntos. ¿A quién lo dejamos con ustedes para que se presente? Que el Señor le bendiga. Amén, buenas tardes queridos hermanos, Dios les bendiga, una bendición estar nuevamente tras las pantallas, estar junto a Carlos, tiempo que no lo podíamos hacer por temas de trabajo, por temas de trabajo en la iglesia también, amén. Eventos que se han hecho, pero bueno, hoy Dios nos dio la oportunidad de estar saliendo juntos y esperando que Dios nos use para nuestra bendición y para la bendición de ustedes también. Un abrazo, muchas bendiciones. Amén, amén. Así es que el Señor bendiga a nuestro hermano Juan Carlos, que el Señor nos una en el Espíritu para que este programa, como decía usted, sea de bendición para todos nosotros y para todos ustedes también. Dando las gracias a nuestro hermano Gonzalo también, que nos ha apoyado en todo lo necesario, que nos saca al aire. Amén. Y como bien decíamos, una vez más, sean muy bienvenidos a este su programa Cristo Vive. Amén. Concita siempre una pieza fundamental dentro del equipo. Amén. Cristo Vive. Ha Amén. sido de bendición para todos, ha sido de bendición, amén. Amén. Como también lo fue Jason, como lo fue Raúl, amén. Así es. Que Dios bendiga a estos hermanos y esperando en Cristo que, bueno, puedan retomar nuevamente. Amén. Amén. Esperando tenerlos nuevamente con nosotros. Amén. Amén. Bueno, hermanos míos, como ustedes podían ver en el video de introducción, el programa o el tema a tratar en el programa de hoy es En la rueda del alfarero, que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 3. Nuestro hermano Juan Carlos le dará lectura. Amén. Romanos 12, versículo 3. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios bendiga su palabra. Amén. 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 Bueno, hermanos míos, aquí la palabra del Señor ha sido leída. Haremos una oración como siempre lo hacemos para Amén. que el Señor vaya delante nuestro. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, vamos a su presencia. Hemos iniciado este programa, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amado Rey, rogamos que la lectura y la exhortación de su palabra, que el poder de ella, Señor, pueda transformar nuestros corazones, bendecir a muchos que escuchen, Señor, Amén. este programa en el momento en que llegue esta palabra a sus oídos, el espíritu de su palabra, Señor, haga vida en ellos. Gracias le damos, guíenos, le rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Las glorias son para Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios Para siempre. Amén, mi hermano. Lo invito a tomar asiento. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga.
Amén. Porque Dios nos use, amén. Amén, amén, amén. Es un tema importante, creo. Bueno, yo creo que todos los temas de la Biblia al cristiano debiera ser importante siempre, Amén, ¿no es amén. cierto? Tomarlo con valor, con prudencia, con juicio. Con la importancia que se merece. Amén. Amén. Para poder destacar. Bueno, acá el tema hoy es en la rueda Del alfarero. Gloria a Amén. Dios. ¿Sabe que ese tema, un día escuchando predicar a mi pastor, y él decía, en una parte dijo de la predicación, en la rueda del alfarero. Debemos estar en la rueda del alfarero. Amén. Se me quedó. Amén. 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 Es importante el concepto, hermano Juan Carlos, del tema a tratar hoy. Muchos en la rueda del alfarero recordamos a Jeremías, cuando el Señor lo hizo ir a la casa del alfarero y le dijo, así eres tú, pueblo de Israel, en mis manos, ¿cierto? Amén. Pero basado en el concepto que queremos tratar hoy con respecto a este título, hermanos míos, nos referimos a que nosotros, como cristianos, como individuos y también como iglesia, siempre vamos a estar en la rueda del alfarero hasta el día en que alcancemos la estatura de un varón perfecto. Amén. Amén. Bueno, Paulo terminó su carrera, ¿cierto? Amén. En la rueda del alfarero, en la rueda de este mundo, que Amén. gira todos los días alrededor nuestro, ¿cierto? Y que nosotros estamos sobre esta tierra en la cual somos moldeados con el pie, amén, 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 de amén. Dios. Porque Amén. Dios mueve su pie y la rueda gira. El alfarero mueve el pie y la rueda gira, ¿cierto? De hecho, dice que la tierra es el estrado de sus pies. Amén. Amén. Yo creo que todo apunta allá. Bueno, en la rueda del alfarero son formados, ¿cierto? Amén. Así como esa vasija que llega a ser hermosa y que se pone a la venta y que es codiciable, es preciosa a los ojos de las personas, amén. Yo creo que cada uno de nosotros somos moldeados en esta rueda del Amén. alfarero, amén. Amén, hermano Juan Carlos. De hecho, no hay ninguno que pueda decir, ya estoy listo, llevo años de trayectoria o la experiencia ya me basta para poder decir que he alcanzado la estatura necesaria de un prototipo perfecto de cristiano. Amén, amén. Lo importante, hermano Carlito, hermanos que escuchan, personas que escuchan, que todo este gran tesoro, que todo este gran poder de la Biblia, Amén, amén, es depositado en vasos de barro. Amén, amén, amén. Que eso Exactamente. nunca se nos olvide. Así es. Amén. Porque cuando dice la palabra aquí también que debemos pensar de nosotros mismos con cordura, Amén. con sensatez, con prudencia. Amén. Así que cuando nos elevamos un poco, el El vaso Señor nos aterriza nos aterriza y el vaso se cae y se quiebra. Y Y es necesario volver a la rueda para volver a ser moldeado una vez más. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Con respecto a esto, hermanos míos, tenemos también una entrevista, hermano Juan Carlos, nuestra hermana Jacqueline Díaz. Amén. Amén. Una querida hermana de nuestra iglesia. Amén. Así es, así es. Así que, hermanos, esperando que esta entrevista sea de mucha bendición para ustedes, como lo ha sido también para nosotros. Amén. Amén. Los dejamos con la entrevista para que puedan ustedes prestar atención y recibir lo que Dios quiera entregar. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos. Un gusto enorme poder saludarles, poder estar con ustedes a través de estos medios de gracia, como cada sábado, ¿no es cierto?, en su programa Cristo Vive. En este caso, con nuestra hermana querida, una hermana que ya la mayoría de ustedes conocen, ¿no es cierto?, y que lleva ya una trayectoria, ¿no es cierto?, larga, ¿no es cierto?, en el Evangelio, mucho más que muchos de nosotros. Y vamos a conversar con ella en una entrevista muy interesante, pero vamos a dejar que nuestra hermana se pueda presentar también. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Bueno, ustedes ya, como dice mi hermana, ya todos me conocen. Soy la hermana Jacqueline Díaz, aquí una miembro de la iglesia de muchos años. También estando en las Dorcas por muchos años. Bueno, hartas cosas hemos vivido en el Evangelio. Y no nos queda más que dar gracias al Señor por todo lo que nosotros hemos podido vivir. Lo bueno y lo malo dice que viene de parte de Dios.
y Amén. hemos vivido muchas cosas, pero aquí estamos, esperando la misericordia del Señor. Bueno, lo que esperamos todos, con la esperanza de cada cristiano de poder un día llegar delante de la presencia del Señor. Por eso la luchamos todos los días, porque este evangelio es así. Son buenas nuevas de salvación, pero hay que lucharlo para poder lograrlo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo en este programa, ¿no es cierto?, en que tratamos temas bíblicos y en este caso un tema muy interesante, un tema que nos dice quiénes somos realmente y que estamos realmente en una rueda, ¿no es cierto?, donde hay un director, ¿no es cierto?, que es el que va moldeando este barro, que tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, y este tema se llama En la rueda del alfarero. ¿Qué podemos decir, mi hermana Jacqueline, respecto a esto, en la rueda del alfarero? Bueno, como nosotros todos conocemos la palabra del Señor, sabemos que el Señor un día mandó a uno de sus profetas y ver dónde estaba el alfarero ahí moldeando una pieza de barro, y dice que esa pieza cayó y él la volvió a moldear. Y ahí nos comparó a nosotros como ese barro, que el Señor lo moldea todos los días, que si no le gusta cómo estamos, el Señor nos va a volver a moldear de nuevo. Y nosotros tenemos que estar al gusto de Dios, no al gusto de nosotros. El Señor nos bendiga para que podamos entender que los propósitos de Dios que hay en nuestra vida, el Señor los va a cumplir sea como sea. Y es como el alfarero, que como sea, Él va a tener que hacer esa vasija de barro, como Él le va a gustar, como Él la va a poder vender después. Entonces nosotros vamos a tener que dejar que Dios nos moldee. Bueno, a veces cuesta, a veces nos duele todo lo que Dios hace en nuestras vidas, pero eso es dice la palabra del Señor, que el Señor hace lo mejor por sus hijos, que Él no nos va a dejar así como así, solo hacer lo que nosotros queramos, porque somos sus hijos. Y nosotros cuando viene la moldeadura del Señor, ahí es cuando a veces nos duele. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no dejar que este alfarero nos moldee como Él quiere. El Señor nos ayude, mis hermanos, el Señor le ayude a usted, mi hermano Gonzalo, Amén. para dejar de moldear por este alfarero que a veces cuesta, Amén. pero tenemos que seguir ahí en la pelea. El Señor nos ayude. Amén, mi hermana Así es. Jacqueline. Qué tremenda palabra, porque ciertamente muchas veces nosotros queremos cosas, tenemos anhelos en nuestras vidas, en nuestro corazón, y a veces le presentamos al Señor y le pedimos a veces cierta cantidad de cosas, ¿no es cierto? Y queremos que el Señor nos use de una forma, ¿no es cierto? No sé, parecida a un hermano, a un ministro, ¿no es cierto? Pero el Señor es el que moldea el barro, el que ha depositado una gracia en cada uno de nosotros, un don, el cual tenemos que administrar conforme a lo que el Espíritu de Dios nos vaya dando, nos vaya guiando. Y a veces es importante entender esto, mi hermana, de que no nos mandamos solos. Que nosotros como barro no le podemos decir al alfarero, mira, hame así, hame de esta forma. Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice el texto, porque nosotros tenemos ahora un texto que es Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Mi hermana, ¿qué podemos nosotros decir a partir de esto? ¿Cómo el Hijo de Dios puede llegar a tener un concepto alto, ¿no es cierto? O en este sentido, una especie de arrogancia espiritual, ¿no es cierto? De creerse a lo mejor más de lo que, en sobremanera, ¿no es cierto? Cuando Dios es el que le ha dado todo, ¿no es cierto? Amén. Que el Señor Amén. nos ayude. ¿Qué es lo que podría atacar a un hijo de Dios para sentirse más de lo que del concepto, ¿no es cierto?, que debiera tener? Amén. El Señor nos ayude. Esta palabra es fuerte. Pablo le hablaba a los romanos en ese tiempo
que quizás como romanos ellos tenían más intelecto que los demás. Entonces Pablo los llamaba a ser humildes, a no creerse más que otros. El Señor nos bendiga, porque eso es lo que cada día la palabra nos habla, que nosotros no debemos de creernos más que el otro hermano. En una parte habla de la palabra del Señor que dice que llegaba uno que tenía anillos, los dedos, que tenía buena ropa y lo pasaban adelante, pero llegaba un hermano más humilde, lo sentaban atrás o quédate parado. Eso hacían las iglesias, pero el Señor nos ha ido enseñando durante los años que llevamos en el Evangelio que nosotros no debemos hacer eso, porque para delante del Señor todos somos iguales. Nosotros no debemos creernos más que otros, creernos que el más nuevo como que no sabe. A eso dice la palabra del Señor que nosotros debemos tratarlo igual que a uno. ¿Por qué? Porque Dios dice que todos somos iguales en su reino, que todo Él no tiene más alto concepto de nosotros que de otros hermanos. El Señor nos ayude, porque cuesta muchas veces el genio de cada uno, cuesta que nosotros nos podamos congeniar, pero ahí está el Señor moldeando nuestra vida como en la rueda del alfarero, ahí para que nosotros podamos tener una comunión, porque a eso nos llama el Señor, a ser humildes, a no creernos más de lo que nosotros debiéramos creernos. El apóstol Pablo le hablaba a los romanos, no se crean más que los otros, no tengan más alto concepto de uno, porque todos somos como utensilios en la casa del Señor, todos servimos para algo. El Señor nos ayude, hasta el hermano más nuevo sirve para algo, hasta el hermano más antiguo, el más viejito, que a veces no queremos nosotros tomarlo mucho en cuenta porque ya está viejito, porque ya no tiene fuerza, pero ahí el hermano, muchas veces nos hablan de esta palabra y nos hablan de que el hermano quizás ya no pueda caminar tanto, pero ahí está en la oración. Él está sirviendo en algo al Señor. El Señor nos bendiga. Aún los niños sirven en la casa del Señor. El Señor nos bendiga para que nosotros podamos ser humildes y mirarnos todos por igual, que es lo que el Señor quiere de nuestra vida. El Señor nos ayude. Bueno, más o menos eso es lo que yo entiendo, lo que el Señor nos quiere hablar, de que por su gracia somos lo que somos, no porque nosotros seamos mejores. El Señor nos ayude. Amén, mi hermana Jacqueline. ¿Qué puede entonces pasar en el corazón del creyente cuando quizás el Señor lo usa, el Señor lo llena, ¿no es cierto?, de gracia de Dios, pero cuando empieza a manifestarse eso de tener un concepto más alto? ¿Cómo hijos de Dios tenemos de cuidarnos de esto, mi hermana Jacqueline? Usted, Amén. según su experiencia y sus años de trayectoria en el Evangelio. Amén. Mire, yo creo en ese caso que cuando entra esto en nosotros, la arrogancia que muchas veces entra, que nos creemos más que otros, ahí solamente debe haber oración. Yo creo que en la oración el Señor nos puede ayudar a sacar eso de nuestro corazón, porque muchas veces duele cuando nos dicen que somos arrogantes, que ha entrado arrogancia en nuestra vida, pero es una verdad que a veces nosotros no queremos entender, que hay hermanos que sí muchas veces se quieren enaltecer y quieren humillar al otro, pero que el Señor nos ayude. El Señor cada día en su palabra nos habla, que nosotros somos lo que somos por gracia de Él, por gracia y misericordia somos lo que somos. Si estamos en la iglesia, es por misericordia del Señor, no porque nosotros seamos mejores y podamos llegar, sino que Él nos lleva con amor, y esperar en el Señor cuando hay pruebas y dificultades. Nosotros esperar en el Señor que Él haga misericordia, pero muchas veces como hermanos queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera, pero vemos que la misericordia del Señor está para todos, y vemos que el Señor nos habla y que debemos sacar esas cosas de nuestro corazón. El Señor cada día por su palabra nos está hablando que nosotros tenemos toda una función, y que esa función debemos llevarla como el Señor quiere, no a nuestra manera. El Señor nos ayude y poder sacar esas cosas de nuestro corazón. Y yo creo que más que todas las cosas que podamos hacer delante del Señor, es poder humillarnos delante de Él para que Él ponga esa humildad en nuestro corazón. El Señor nos bendiga.
El Señor bendiga esta palabra que nos está dando en esta tarde, porque vemos que nos está hablando a nosotros mismos. Amén. Y pienso que a cada hermano que va a escuchar va a entender que no debemos creernos más de lo que realmente somos. El Señor nos ayude. Amén, mi Amén. hermana Jacqueline. ¿Qué es lo más difícil, mi hermana, de estar ahí en la rueda, cuando uno está en la rueda ahí, ¿no es cierto? Siendo moldeado, sabiendo, ¿no es cierto?, que lo que me está pasando tiene un propósito. Yo creo que por ahí quizá vaya la clave de todo esto, ¿no es cierto? Entender de que a pesar de que mi carne se está doliendo, de que el proceso es duro, de que el proceso es amargo y a lo mejor a veces hasta con llanto, hasta con lágrimas, entender de que la mano de Dios está allí, que hay un propósito de Dios grande ahí que se quiere manifestar en nosotros. ¿Qué es lo más difícil, mi hermana, de estar en esta rueda, de sentirse que estar en este tratar de Dios con cada uno de nosotros? Bueno, lo más difícil es lo que dice la palabra del Señor cuando el Señor nos quiere sacar lo malo, como dice que somos como la planta, que cuando hay algo malo lo está sacando. El Señor nos ayude y eso es lo que el Señor muchas veces hace, que al poner la prueba, al venir lo que viene a nuestra vida, que a veces nos duele, es porque Él está tratando de que seamos mejores. Y eso debemos nosotros tenerlo como un concepto en nuestra vida, que si el Señor está haciendo algo es porque Él quiere que seamos mejores. Porque la palabra Amén. del Señor lo dice, que Él quiere lo mejor para sus hijos. Y si nosotros estamos fallando en algo, el Señor algo va a hacer para que nosotros podamos sacar esas cosas de nuestra vida y ser como el Señor quiere que seamos. El Amén. Señor nos ayuda. Yo muchas veces hemos tenido pruebas, hemos tenido dificultades, pero nosotros nos conocemos, nosotros no podemos engañar al Señor. Muchas veces decimos, ¿por qué nos viene la prueba? Pero sabemos que hay cosas que al Señor no le agradan. Sabemos que el Señor, si está mandándonos estas cosas, es porque Él quiere que nosotros saquemos todo eso. Y si nosotros no lo hacemos, lo tiene que hacer Él. De una o de otra manera lo tiene que hacer, aunque nos duela. Aunque nos duela, muchas veces vemos las enfermedades por año, pruebas que no hay trabajo, que esto, que no se abren puertas, que no llega la bendición. Pero es porque a veces nosotros, como decía la palabra hace poco, que pedimos, pero pedimos mal. No pedimos para las cosas de Dios, sino que lo hacemos para nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros si nosotros debemos hacer todo para el Señor, no para nosotros, humanamente? El Señor nos bendiga, ser más espirituales que la parte de la carne, pero muchas veces nosotros somos más de carne que de espiritual. Y eso es lo que el Señor quiere, al moldearnos de esa manera. Cuando viene el dolor, cuando viene la prueba, es porque que el Señor quiere que seamos mejores. Mejores para agradarle a Él, no para agradarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que muchas veces cuesta, agradar a Dios, hacer todo lo que el Señor nos pide, luchar por esta salvación. Porque si nosotros luchamos por esto es porque nosotros vamos a tener ganancia. No es el bien para el Señor, es para nosotros mismos. El Señor Bien. nos ayude, porque aunque duela, debemos dejar que nuestro Dios nos moldee. Aunque venga la dificultad, aunque venga la prueba, duele muchas veces ver a un familiar enfermo, pero nosotros muchas veces sabemos, nos conocemos el corazón de cada uno de nosotros y sabemos que a veces lo que viene es porque hay algo que a Dios no le agrada y poder reconocernos delante del Señor. Yo creo que al reconocernos el Señor ahí se agrada. Y ahí Él saca su mano muchas veces, o viene el refrigerio a nuestra vida. ¿Por qué? Porque muy humillado delante de su presencia. Y si algo hay en nosotros es porque nos falta, es porque no nos hemos humillado como Dios quiere. El Señor nos ayude. Amén, mi Amén. hermana Jacqueline. Me venían muchas cosas a la mente, mi hermana Jacqueline, mientras usted hablaba y lo usaba el Señor, entregando esta palabra. Se venía una alabanza que
que la escuchamos muchas veces de la hermana Dorcas, decía, un día orando, le dije a mi Señor, bendito sea el nombre del Señor. A Amén. veces nos falta esa mirada de fe, porque dice que la Escritura que cuando los discípulos estaban ahí en medio de la barca y arreciaba la tormenta, ¿no es cierto? Y muchas veces nos pasa eso, no entendemos, no sabemos por qué estamos viviendo la aflicción del momento amargo, el momento gris, pero es ahí donde el Señor nos pide tener una mirada de fe, decir, sin importa, voy a seguir, voy a confiar, fiel es el que me llamó. Entonces, mirar, que el Señor nos ayude a mirar de esa forma, mi hermana Jacqueline, a todos nosotros, a nuestros oyentes que sábado a sábado están sintonizando este programa. ¿Qué podríamos decirle a ellos, mi hermana Jacqueline? Bueno, ¿qué podríamos decir? Que el Evangelio no es fácil, porque todos dicen que no es de rosa, pero sí tenemos una ganancia. Bueno, nosotros por ello estamos luchando, que si hay pruebas, que si hay dificultades, debemos mirar nuestro corazón. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? Y dice que este Evangelio es así, que cuando llegamos al Evangelio vienen las pruebas, algunos dicen, se quejan, pero tenemos una ganancia tan grande que yo creo que nada es comparable con lo que nosotros vamos a lograr si logramos ganarle la batalla a nuestra carne, porque es nuestra carne en la que a veces se nos revela. Dice que el mundo es nuestro enemigo, la carne también es nuestra enemiga, que no nos deja avanzar muchas veces, no nos deja que Dios la moldee. Entonces eso es lo que a veces nos cuesta, pero ¿qué podemos instar? Que el Evangelio es salvación y vida eterna. Amén. Que lo demás dice que viene añadido, que si nosotros somos fieles al Señor, Él permanece fiel delante de nosotros, que Él va primero, nosotros tenemos los problemas más grandes, el Señor está primero ahí a nuestro lado. Nosotros por años lo hemos vivido en el Evangelio, hemos pasado dificultades, hemos pasado pruebas, pero hemos visto la misericordia de Dios a nuestro favor, y eso es lo único que nosotros podemos instarle, que Dios nunca nos va a dejar solos, que si estamos en prueba, en dificultades, en enfermedades, Él siempre va a estar ahí. Dice que Él a su pueblo lo amparó por años, aunque su pueblo era rebelde, como en estos tiempos. No podemos nosotros hacernos a un lado que no somos rebeldes, porque sí, muchas veces hay rebeldía, pero ahí está el Señor, esperando que nos volvamos a Él. El Señor nos ayude. ¿Y qué es lo que espera el Señor de nosotros? Un volver a Él. Que si hemos dejado las cosas, si hemos dejado, como dice su palabra, el primer amor, de cuando nosotros llegamos al Evangelio, debemos volvernos a Él para que Él pueda hacer misericordia en nuestra vida, porque ¿a quién más podemos acudir nosotros como hijos del Señor? Al único que podemos acudir es al Señor, humillarnos delante de su presencia para que Él se lleve nuestra carga. Dice, dejad a mí la carga que yo la llevaré. Y muchas veces nosotros andamos con la carga al hombro, pero ahí el Señor en esta tarde nos está instando a seguir adelante. ¿Qué lucha vamos a tener? Pero también vamos a tener victoria en el Señor. El Señor nos bendiga y instar a los hermanos que están escuchando, que van a escuchar este programa, a seguir adelante. Que nada nos detenga. Dice que nada nos aparte del amor del Señor. Ni pruebas, ni luchas, ni nada. Todo eso va a venir en bendición después. El Señor nos bendiga. La lucha hay que pasarla. Dice que viene la tormenta, pero después viene la tranquilidad, viene la paz. Y eso es lo que nosotros muchas veces hemos experimentado en el Evangelio. Hemos tenido lucha, hemos tenido cosas, pero ha venido el Señor y ha hecho paz. Ha hecho, como dice la palabra del Señor, quietud en nuestra vida y hemos vuelto a retomar lo que el Señor nos había dado, lo que el Señor había hecho en nuestra vida. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Amén, mi hermana Jacqueline, que ha sido interesante, muy interesante poder hablar estos temas con usted, mi hermana Jacqueline. Agradecemos su disposición. Bien, llegó la hora de despedirnos.
Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que está escuchando y que aún no ha hecho su decisión de fe, que pueda poder hacerlo, que no existe otra manera, ¿no es cierto? O otro lugar más bendito que estar bajo la cobertura de Dios. Que a veces los procesos duelen, pero el galardón es grande. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos despedirnos y dejarle invitado para nuestro próximo programa, ¿no es cierto? Todos los días sábados a las 18 horas al programa Cristo Vive. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a todos mis hermanos que están en la sintonía. Amén. Amén. Nos vemos, mi hermana. Que Dios le bendiga mucho. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos bendiga, esperando esta entrevista haya sido de gran bendición para ustedes. Dios bendiga a nuestra hermana Yaque, su familia. Comentábamos sin darnos cuenta, la entrevistada del día de hoy llevan tiempo, hermano Juan Carlos, pasando por la rueda del alfarero, siendo moldeados, tiempo pasando un proceso fuerte. Sin embargo, el Señor le ha mantenido en la fe. Amén, amén. Como dice su palabra, es solo por su gracia. Amén. ¿Ah? Es solo por la gracia de Dios que esta familia, nuestra hermana Jacqueline, nuestro hermano Jorge, que componen este matrimonio, ¿cierto? Dios le ha sostenido de una manera sorprendente, increíble. Amén. Ahí podemos decir que lo que es imposible para el hombre Es posible. posible para Dios. Amén. ¿Cierto? Porque me imagino yo la condición de mi hermano Jorge y mi hermana Jacqueline como su esposa, ¿cierto? Estar viendo ella a su esposo día a día con este asunto de la diálisis. Así es. Y él estar viendo a su esposa igualmente día a día, viceversa, acongojada, triste, él sufriendo o padeciendo esta enfermedad. Y solamente podemos ver y podemos decir, la gracia de Dios está sobre él. Amén, amén, hermano Juan Carlos. Y mi hermana Yaque y mis hermanos que estén tal vez pasando procesos similares, es necesario, dijo Pablo, que a través de muchos padecimientos entremos en el reino de Dios. Amén. 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 Y como dice nuestro hermano Juan Carlos, creer en que la gracia y misericordia de Dios no nos va a dejar. El Señor no nos llamó para dejarnos abandonados a medio camino. Amén. 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 Este tema que hoy tenemos con respecto en la rueda del alfarero se refiere a eso. Amén. No entendemos los procesos que Dios tiene en nuestra vida. Amén. Amén. Hay cosas que realmente creemos nosotros que estamos bien haciéndolas. Así es. ¿Cierto? Pero Dios que nos conoce, ¿amén? Dios que conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, ¿cierto? Amén. Y es necesario que Él nos ponga en la rueda del alfarero. Veía un video en donde el alfarero hace todo un proceso con este barro para poder llegar a que sea una pieza hermosa, ¿cierto? Amén. Tiene que limpiarlo, tiene que alinearlo, lo malo lo saca y si queda una piedrecita en ese barro, es a perder toda la pieza que el hombre va a hacer en la rueda. Es lo mismo en nosotros. Amén. Hay cosas que están en nosotros que solamente Dios las conoce. Necesitan ser sacadas. Necesitan ser Amén. sacadas. Y como dice usted, solamente Dios las conoce. Es más, incluso hermano Juan Carlos, al decir solamente Dios los conoce, hasta nosotros mismos nos damos cuenta, como usted decía, hay cosas en las que pensamos bien, hay cosas en las que pensamos andar bien y andar correctamente caminando. Pero hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, hermano. Usted en su casa, nosotros al caminar, y tal vez llevamos tiempo, una trayectoria tal vez en el Evangelio, caminando dentro de la iglesia. Pero aún quedan cosas que nosotros pensamos ya superadas. Sin embargo, llega el momento en el que Dios estima conveniente sacarlas y el Espíritu Santo nos revela, y después de tanto tiempo decimos: yo pensé que esto ya no estaba en mí. Sin embargo, las obras de la carne muchas veces afloran, hermano Juan Carlos, porque nacimos con ellas. Amén, amén. Yo creo que siempre han estado.
Yo creo que siempre va a estar esa lucha en el Hijo de Dios. Amén. Amén. Ahora, como decíamos, fuera de cámara comentábamos, hay que morir día a día. Amén, amén. Eso es fuerte, como decía nuestra hermana, cuando Pablo les dice no tenga un más alto concepto de ti que el que debe de tener, sigue diciendo piensen de ustedes con cordura, ¿cierto? Conforme a la fe que se nos fue dada. Amén, con sensatez. Exactamente, prudentemente. Usar juicio, exactamente, sé juicioso, o sea, no te creas más de lo que realmente eres, no quieras dar más de lo que realmente das, teniendo alusión y teniendo el concepto claro de que cuando decimos no quieras dar más de lo que realmente das, tampoco se refiere a que decir, no, si yo no sirvo para esto, no, usted sirve para lo que Dios quiera usarlo. Amén, Amén. amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, a mí me pasó hace un minuto atrás. Amén. ¿Cierto? Unos minutos atrás, mi pastor necesita Amén. que le haya... No, yo no soy maestro, Amén. no me gusta ser, pero Dios me necesita. Amén, hermano. Amén. Y acá dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió de cada uno. Amén. Yo no puedo creerme más de lo que Dios me ha dado. Amén. El tema está en que, como hablábamos recién, hermano Juan Carlos, usted dice, ya yo no me puedo creer más de lo que yo me he dado, ¿cierto? Y normalmente yo no me puedo creer más de lo que soy. Resulta que a veces nosotros no sabemos todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Y Dios, como dijo usted, Él sí conoce. Amén. Él sí sabe. Él sí sabe. Él sabe sí lo que podemos dar. Amén. 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 Y él nos empuja hacia el propósito por el cual nos llamó, hermano Juan Es Carlos. imposible, disculpando la expresión, hacerle la L al Señor. Es Amén. imposible hacerle un bypass. Es imposible, sea como sea, Dios nos va a empujar, nos va a arrastrar, nos va a rodear. Amén. Nos va a llevar a su propósito. Y es que el libro de Filipenses dice también que Él terminará en nosotros la obra que Él empezó. El problema está en que nosotros decimos, ya yo fui llamado para evangelista, yo fui llamado para predicador, pero yo no fui llamado para esto. No, es que esto no nos gusta. Por eso decimos, no fui llamado para esto. Amén. Sin embargo, conocemos a un Jeremías que dice, Señor, pero ¿cómo yo soy solamente un niño? No. Tú no digas soy un niño, a lo que yo te mande, a eso vas a ir. Amén. Y siempre hemos hablado de la obediencia. Amén. Y ahí Dios nos tiene en la rueda. Para eso exactamente estamos en esa rueda, hermano Juan Carlos. Para ser moldeado, hermano, usted escuche bien, nosotros tenemos que entenderlo bien. Estamos en la rueda para ser moldeados al instrumento, al artefacto, al utensilio que Dios quiera moldear, no al que yo quiera ser moldeado. Amén, amén. Dios tiene propósito grande en nuestras vidas. Dios va a depositar en ti, en mí, amén, en Amén. todo lo que estamos estudiando, va a depositar un gran tesoro. Amén. Gloria a Dios. Que quizás Gloria a tu el nombre, mundo no Señor. lo entiende, ¿cierto? El común de la gente no entiende el propósito de Dios en las personas. Amén. Porque el propósito de Dios es algo no común en el mundo. Como decía nuestro hermano Gonzalo, los pensamientos de Dios muy lejos de los nuestros. Muy lejos. Sus Amén. caminos están más altos que los nuestros. Exactamente, la santidad, la voluntad, la justicia, la misericordia de Dios no es ni comparable a lo que nosotros pensamos, hermano Juan Carlos. Amén, amén. Días anteriores predicábamos sobre la integridad. Amén, amén, Yo creo que tiene que ver esa parte, tiene que ver con esta rueda en el alfarero. Ser íntegro, amén, es ser honrado, ser honesto, ser puntual, es ser sensato, es ser prudente, es ser confiable. es ser cierto en lo que somos. Amén, amén, Amén. gloria a Dios. Es tener dominio sobre nuestras emociones, Amén. sobre nuestro equilibrio, ¿cierto? Todas esas cosas están ahí, ahí estamos siendo moldeados en aquella rueda, ¿no? Amén.
En pocas palabras, hermano Juan Carlos, o en un versículo bíblico resumido todo esto, ser íntegro es como dice la palabra acerca del Señor Jesucristo, que Él era poderoso en hechos y también en palabras. Amén. Es decir, lo que decía, lo hacía. Amén. Amén. Y es eso, amén. Acá habla de una medida de fe también, amén. Yo no puedo decirle a mi hermano que quizás tiene menos fe que corra a la fe que Dios me ha dado, a la Amén. medida que Dios me ha dado. Todos tenemos una medida de fe. Yo Amén. no puedo mirar sobre el hombro, amén, a mi hermano, a mi hermana, o a la otra persona, porque él no tiene la misma capacidad que yo tengo. Amén. 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 Yo no puedo tener la capacidad que tiene Carlos. Amén. Es mi hijo, amén. Gloria a Dios, estamos, pero no puedo tener la capacidad que tiene. Yo no puedo correr al ritmo de él y él no puede correr al ritmo mío. Amén. Tal vez Dios le llama a usted para una cosa, a mí para otra. Amén. Y en el mismo camino nos va moldeando para el distinto propósito. Amén. Y ahí donde está la gracia, ahí donde está la unción de Dios, el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que en Carlos no tenemos los mismos conceptos, pero Dios en su palabra nos lleva Amén. a la meta. Eso es lo importante, hermano Juan Carlos, y eso es lo que muchos de nosotros, hermanos, tenemos que entender. Todos tenemos un prototipo de evangélico, pero la palabra dice que el Señor hace conforme a su multisabiduría, hace lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. No todos somos manos, no todos somos ojos, no todos somos pies, pero sí todos miembros de un mismo cuerpo. Amén. Y Amén. bajo un solo espíritu. Amén. Hermano Juan Carlos, mire, antes de perder el hilo, usted hacía un alcance recién en cuanto a la medida de fe. Yo no tengo por qué exigir a mi hermano que va más lento que corra a la misma velocidad mía. Amén. Amén. Yo tengo una experiencia con respecto a eso y quisiera dar un consejo a mis hermanos que me están escuchando, a los que están viendo. Nosotros en un principio, yo con Damaris, mi esposa, empezamos juntos o volvimos juntos por la misericordia de Dios a los caminos del Señor. Amén. ¿Qué pasó? Que en un momento yo quería a Damaris decirle, ya pues Damaris, apúrate, si el punto que sale a predicar, que tú también tenés que predicar, que tú también tenés que hacer esto. Luego, hermano Juan Carlos, se me honra como oficial de la iglesia. Amén. Y yo, por ende, exigía más a mi esposa. Y le decía, Damaris, tú aquí, tú tienes que hacer más, ahora la gente nos está mirando. Y sabe, hermano y hermana, le aconsejo en el nombre del Señor, porque fui reprendido por Dios a causa de esto yo, hermano Juan Carlos. Amén. El Señor un día me visita y me dice, déjala, me dice. El tiempo tuyo no es el mismo tiempo de ella. Tú Amén. camina ya en lo que yo te mandé, que a ella la prepararé para lo que yo la tengo. Amén, amén. ¿A qué voy con esto, hermano Juan Carlos? Muchas veces nosotros queremos poner la responsabilidad que a nosotros se nos dio sobre nuestras familias. Pero la responsabilidad a mí se me dio a mí. Yo soy el sacerdote del hogar, sí tengo que velar, sí la palabra dice tenemos que tenerlo en sujeción o en orden en nuestra casa. Sí, hermano, está bien, pero todo eso dice y sigue diciendo el versículo que tiene que ser bajo el amor y el temor de Dios, hermano Juan Carlos. Amén, amén. Amén. Es importante esa parte, el temor de Dios, el temor a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Simplemente, hermano, simplemente el temor a Dios es apartarse, hermano, para hacer lo bueno. Amén. Amén. Estar bajo la santidad de Dios no significa que tú vas a andar con alas, caminando en pico. Es estar bajo la voluntad de Dios, estar bajo Amén. la palabra del Señor. Exactamente, hermano Juan Carlos. Exactamente, esa es la santidad. Exactamente, la santidad no es ser más bueno o, recurriendo al versículo base, no es tener un concepto más grande de lo que nosotros somos realmente. Amén. La santidad es, como dijo usted, simplemente sujetarse o esforzarse o perseverar en la palabra de Dios. Amén. Porque Cristo dijo, Padre, tu palabra, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. En la palabra somos santos. La palabra somos santos. Cristo somos santos. Amén, en Cristo. somos santos. Cristo es la palabra. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy Amén. la vida. Gloria a Dios, Amén. gloria a Dios. Qué importante, hermano, que como hijos de Dios, amén,
tengamos claros estos conceptos. Ahí en el libro de Efesios 5:1 dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Muchos dirán, hermano Juan Carlos, porque este es un versículo a veces difícil de entender, tal cual como dice, andás como Cristo anduvo. ¿Cómo voy a ser imitador de Dios si Dios es Dios? ¿Cómo voy a andar como Cristo anduvo si Cristo es Cristo? Pero el versículo 2 de Efesios sigue diciendo, sed imitadores de Dios como hijo amado, ¿cierto? Amén. Y el versículo 2 sigue diciendo, en amor. Amén. Eso es, nosotros para ser imitadores de Dios tenemos que aprender a amar. Es que es difícil amarlo a todos, es difícil, pero lo más difícil, y se torna más difícil, cuando nosotros realmente no queremos, hermano Juan Carlos, amar a todos. Amén. Queremos amar a los que nos aman nomás. Por ejemplo, me viene a la memoria el rey David, cuando hizo misericordia a Mefiboset. Amén. Él Amén. hizo misericordia de Dios en Mefiboset. Amén. No aplicó la misericordia de Dios. Amén. Porque esta misericordia no alcanza a ser compasiva. No, hermano Juan Carlos, nosotros tenemos misericordia solamente con las personas que amamos, parientes, hijos, esposas, padres, madres. Amamos a los que nos aman. Y el Señor dice, los incrédulos, los gentiles, los que no creen en mí, hacen lo mismo. ¿Qué mérito tenéis? ¿En qué estás siendo perfeccionado? ¿Te estás dejando moldear? ¿Es que el hermano no se deja amar? No, si usted tampoco se dejaba amar, yo tampoco me dejaba amar, pero aún estando muerto en mis delitos, perdónenme la expresión y lo digo así, tal vez suene fuerte, pero aún estando podrido en mis propios pecados, Dios murió para salvarme. Amén. Amén. Ese es el gran amor. Amén. Que no hace acepción de personas. Gloria al Señor. Amén. Que no mira tu condición de vida. Que no mira mi condición de vida. Él derramó. Él entregó, dice, Él derramó su vida. Cuando habla de vida, derramó su sangre. Así es. La sangre. Dice, derramó su vida completa, o sea, hermano Juan Carlos, el Señor no se reservó nada. Creo que la finalidad de la rueda del alfarero, la finalidad de nosotros ser moldeados en esta rueda, es llevarnos al amor de Cristo, es llevarnos al poder amar realmente. Porque como conversábamos el otro día caminando en la calle con nuestro hermano Juan Carlos, a veces nos juntamos solamente a conversar de la palabra y pensamientos que tenemos. Y conversábamos este tema de que el amor de Dios nos da la salida a todo. Muchos dicen, por ejemplo, la ley es imposible cumplirla, pero Dios nos dejó una cláusula. El Señor Jesús dijo, ama a Dios primeramente, ama a tu hermano y en esto cumples toda la ley. Amén. Ahora la pregunta está, ¿quiero amar al que me detesta? ¿Quiero amar a aquel que no está para apoyarme? ¿Quiero amar a aquel que me desprecia o que me hace el vacío? Y la realidad de la respuesta a ese hermano Juan Carlos es que no queremos. No queremos. ¿Por qué? Porque somos hombres carne, orgullosos, hermano Juan Carlos. Esa es la clave, ¿cierto? El orgullo prima. Exactamente, Prima aparta. Prima más que la palabra. El orgullo te encierra, el orgullo te encuadra, el orgullo no te deja ver, no te deja tener visión. Amén. Por orgullo padre e hijo no se hablan. Amén. Gloria a Dios. Hermanos dentro de la iglesia, aunque profesan una fe, un amor, una sana doctrina, no hablan a su otro hermano. ¿Por qué? Porque no me habla. Es que no me saluda, así que no lo saludo. Es que de repente anda medio de hondito el hermano. Nosotros estamos muertos en delito y pecado, estamos podridos en pecado, hermano. Amén. Del cielo. Oiga, hay un salmo, hermano Juan Carlos, que dice, Jehová se levantó de su trono, miró hacia la tierra, extendió su mano hacia el muladar, me sacó y me sentó con los príncipes de su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que tener claro. No tener un alto concepto de nosotros mismos. Amén. Siempre recordar de dónde el Señor nos tomó.
No olvidarnos, hermano Juan Carlos, amén, amén, amén. Qué importante eso, hermano Juan Carlos, recordar siempre quiénes somos. Si nosotros tenemos un concepto claro de quiénes somos, me voy a dar cuenta, como dijo Charles Spurgeon, y lo cito porque se me quedó grabada ese texto o esa expresión de este varón, de este predicador, que si nosotros tenemos un concepto claro, nos vamos a dar cuenta, mientras más conozcamos a Cristo, que somos más pecadores de lo que pensábamos, hermano Juan Carlos. Mientras la Escritura más se nos revela, nos damos cuenta cuán apartados estamos de Dios si no fuera por su gracia. Amén, amén, amén. Hay otra palabra, otra cita que citó Juan Wesley. Amén. Y esa frase la dice, somos un trozo de carbón ardiente rescatado de las llamas del infierno. Amén, amén, Aleluya. hermano Juan Gloria Carlos, a Dios. gloria a Dios. El mismo Wesley dijo, si no fuera por la gracia de Dios, si la gracia de Dios no estuviera conmigo día a día, estoy seguro que al cerrar mis ojos despertaría en el infierno. Amén, amén. Volveríamos a Dios. Exactamente. Amén. Gloria a Dios. Es solo por la gracia. Es solo por eso es importante que Él nos pasee en Amén. esa rueda, Amén. ¿cierto? Porque tú y yo tenemos defectos. Amén. Que nos creamos la creen de la creen, no somos nada. Porque aquí dice toda medida de fe es dada de Dios, es repartida por Dios Amén. hacia nuestras vidas. Amén. Si yo fuese un gran predicador, no es mi gracia, es la gracia de Dios sobre mi vida. Es más, amén, es más, Pablo también dice, hermano Juan Carlos, refiriéndome a lo que dice usted, Pablo dice, si yo predico el Evangelio, nada tengo de qué gloriarme, porque si lo hago de buena gana, entonces galardón se me será dado, pero si lo hago de mala gana, la comisión se me es impuesta, tengo que hacerlo igual. Amén, amén. Dios, no sé cómo puedo decirte, nada pasa desapercibido ante Dios. Amén, amén. Nunca olvidarnos que Él es Dios. Amén. Que Él Qué es importante. Dios. Que Él es Dios. Amén. Que Él nos formó, que Él nos construyó. Él conoce cada célula de nuestro cuerpo. Amén, amén. Qué importante eso, hermano Juan Carlos, tenerlo claro. Hace un tiempo atrás exponíamos un tema en este mismo programa que decía la iglesia de Dios y el Dios de la iglesia. Amén. Refiriéndose, hermano, a que nosotros tenemos que tener claro que la iglesia es parte de Dios y no Dios una parte de tu iglesia. La iglesia se rige por los mandamientos de Dios y no Dios por los estatutos de la iglesia. Sí, tienes que tener claro algo, Dios es un Dios ordenado. Si quieres ser moldeado en la rueda del alfarero, para eso Dios tiene la iglesia y tiene un pastor delante de ti. No estoy hablando solamente de mi pastor, aunque sí estoy hablando de mi iglesia y a los hermanos que pertenecen a mi iglesia. Tenemos un pastor al cual debes de sujetarte, pero sea cual sea tu denominación, Dios puso un líder delante de ti, un varón ungido por Dios, y tienes que estar sujeto a tus pastores. No lo digo yo, lo dice el libro de Hebreos, la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios hace cosas. Amén. ¿Cierto? Estamos hablando de todo esto, la rueda de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Que Él va a cumplir Amén. su propósito en nuestras vidas, ¿cierto? Lo que Él habló hacia nosotros, eso se tiene que cumplir. Amén. Como decía delante, minutos atrás, se me encomendaba algo. No puedo. Gloria a Dios. ¿Quién soy? Amén, hermano Juan Carlos. ¿Quién soy para decir que no si Él me ha dado tanto? Amén, hermano Juan Carlos. Amén, amén. Entonces, ahí estoy en la rueda. Ahí Dios te puede decir, y suena fuerte, hermano. La otra vez se me ocurrió un título y para un programa, hermano Juan Carlos, pero decía, a lo mejor es muy chocante, pero si Dios nos dijera, muérete, y de hecho Dios nos dice, muérete, pero nosotros que somos susceptibles a estas palabras tan directas, nos sentimos, ay, me dijo muérete. No, muérete, hermano, muérete, muérete, crucifica tu carne,
crucifícate a ti mismo y vive para Cristo, porque en Él fuimos crucificados juntamente con Él, dice Pablo, fuimos crucificados, pero también juntamente con Él resucitados, ya para no vivir para este mundo, ni siquiera para vivir para usted, sino que ahora pertenecemos y vivimos para Él. Como dice Pablo también, bástate. Amén. Bástate de mi gracia. Oiga, ese varón, qué manera de ser moldeado, hermano Juan Carlos. Oiga, no sé, pues yo he escuchado a muchos decir, es que estás enfermo, es que te falta la fe. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no me enfermo? ¿Quién pasa tribulaciones y yo no las paso? ¿Quién llora? Yo no lloro. Yo aquí preso, pero la palabra de Dios libre. Yo aquí sufriendo, pero vivo en el Espíritu. Mientras este se desgasta, el de adentro se fortalece. Gloria a Dios, amén, amén. Qué manera de ser moldeado, hermano Juan Carlos, ese varón. Yo en mi tribulación me gozo en mis tribulaciones. Amén. Y ¿saben por qué me gozo? ¿Saben por qué me gozo? Porque yo veo que hay un pueblo afuera que cobra ánimo a través de mis tribulaciones, Amén, a través de amén. mis angustias, a través de mi sufrimiento. Ese pueblo cobra ánimo. Amén, amén. Gloria al Señor. Dios, no sé, yo creo que Dios usó a este varón de una forma increíble, amén, de una forma, no digo que a los demás apóstoles no los usó, pero este Pablo yo creo que Dios derramó su vida en este varón. Amén, amén. Oiga, si el Pablo le daba lo mismo, hermano Juan Carlos. No estoy idolatrando a Pablo. No, pero también Pablo dice a Timoteo, le dice, así háblales de mí. Amén. Dice, no te avergüences de Cristo y no te avergüences de mí, le dice a Timoteo. Amén. Porque yo estoy sufriendo por Cristo. Oiga, a veces nosotros fantaseamos como cristianos, hermano, es necesario porque nosotros estamos basándonos en Romanos 12:3. Si usted vuelve a leer, nosotros estamos basando en Romanos 12:3, que dice, no tengamos más alto concepto, pero también dice, piensa de ti con cordura, conforme a la fe que se te fue dada, ¿cierto? Amén. Claro, ten los pies puestos en la tierra, es decir, sé cuerdo, no andes fantaseando en esto. Muchos dicen, me hubiera gustado andar con el apóstol y ver todo lo que él vio. Me hubiera gustado ser enseñado tal vez por Pablo, por Pedro. Aquí dice la palabra, cosas mayores que estos. Amén, amén. Señor. Mire, Hay que creerlo. yo creo que si Pablo hubiera sido mi pastor, porque yo lo veo como trata a Timoteo en una de sus cartas, Sí, y porque le era dice, duro. Timoteo, oye, acuérdate del don que fue entregado a ti por imposición de mis manos, se te está apagando la chispa, Timoteo, aviva el fuego, aviva el fuego. Oye, Timoteo, sí, no, si no es nada tan fácil, Timoteo, aprende a sufrir penalidades, ese hombrecito, Amén, amén. como buen soldado de Cristo. Jesucristo. Amén, gloria al Amén. Señor. Porque Amén. eso nos hemos olvidado, hermano, iglesia, cristianos de hoy en día. Hoy se te ha olvidado que no eres solamente un real sacerdocio, ni santo, ni una nación apartada. Eres un soldado, eres un siervo, tienes que sufrir, es necesario. Y si te lo digo más estrechamente, sumergiéndome en la palabra, tú y yo fuimos llamados para sufrir, a causa de, a través del mucho padecimiento, heredar la vida eterna y el gozo eterno. A ver, si Jesucristo, tú tenías un versículo anotado ahí. Amén, amén. Que él padeció. Amén, Amén. amén, hermano Juan Carlos. Hebreos capítulo 5 del versículo 8 al 10 dice, aunque era hijo, aunque el Señor era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Me preguntaba yo, ¿cómo es posible que Cristo haya tenido que aprender a ser obediente si Él era hijo de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué aprendió? Yo estoy hablando en una forma personal, un concepto propio. Creo que el Señor, al ser Rey de Reyes y Señor de Señores, al estar en los cielos, Él nunca fue necesario que aprendiera a obedecer, porque Él estaba ahí, todos le rendían honor, todos le rendían Hacían culto. homenaje. Exactamente, era adorado, pero cuando vino a la tierra, tuvo que aprender a obedecer a través del padecimiento. Primero que nada, el Señor Jehová le dijo, ¿sabes qué? Está escrito en el Apocalipsis, desde el principio de la fundación de los tiempos fuiste escogido para ser inmolado, anda. Muchos dicen, el Señor Jesús dijo, yo voy, Padre, ofréceme. No, Él ya estaba predestinado para eso. Amén. El Padre dice Fue que desde escogido amén, para el amén. sacrificio. Este va a ser el Cordero Santo. ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Porque era malo? No.
porque Cristo, la esencia de la gloria de Dios, era el único que tenía la santidad y capacidad suficiente para rescatarlo a usted y rescatarme a mí. Amén. Amén. Entonces Cristo tuvo que obedecer al venir, pero tuvo que padecer todo lo que padecimos. Anduvo con nosotros, anduvo Amén. como nosotros. Fue Dice. puesto en la rueda. Amén. Fue puesto en la rueda. Llega el momento en que dice, Señor, Juan, Jacobo, vengan, Pedro, vengan, ayúdenme a orar. Cabrón. ¿Saben qué? Mi alma está angustiada. Es que el cristiano no puede decir que está triste. El cristiano contento siempre contento, alegre siempre alegre, no, bendecido. Pero Jesús le dijo, no, estoy angustiado, tengo depresión, quiero morirme. Eso le dijo el Señor. Estoy ¿A angustiado hasta dónde? la Esas no muerte. fueron palabras de Dios. ¿Qué dijo? Estoy angustiado hasta la muerte. Amén, Amén. amén. ¿Qué estaba diciendo con eso? Estoy deprimido, me quiero morir. Y después va y ora y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Señor, si es posible que sea de otra manera, llévame, sácame de aquí. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Amén. No. Eso, hermano, es lo que tenemos que entender. En eso Cristo, tu Señor, mi Señor, aquel que hoy tiene nombre por sobre todo nombre, aquel que tiene la potestad en el cielo, en la tierra y debajo de ella, aquel por el cual tú y yo somos salvos, tuvo que aprender y ser moldeado en la misma rueda que estás siendo moldeado tú, que estoy siendo moldeado yo. Para eso tenemos que poder decir, yo soy barro solamente, Amén. haz tu voluntad, no la mía. Somos vasos. Amén. En cual estos vasos de barro ha sido depositado un poder, una unción, una gracia, como te decía antes, no común para el mundo. Amén. Y que el mundo la rechaza. Amén. Porque tú y yo, gloria al Señor, los hijos de Dios, tenemos la luz, tenemos este tesoro, Amén. tenemos, Amén. y digo tenemos la verdad absoluta. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Es libre de imperfección, o sea, perfecta. Amén. Y la verdad absoluta se llama Cristo. Jesucristo, Amén. el Señor. Amén. Amén. Él es absoluto, es perfecto, no hay imperfección en Él. Por eso fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Amén, amén. Para ese sacrificio en aquel madero de cruz. Así es. Ahora te podemos decir, el Señor Jehová se presenta a Moisés diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con lo que habla nuestro hermano Juan Carlos de que Jesucristo está desde la fundación del mundo y desde antes de los tiempos, de que es el principio de la creación de Dios? En el Apocalipsis, el Señor Jesús también dice, yo, el alfa y la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Cristo y el Padre, uno solo son. He escuchado, hermano Juan Carlos, predicadores decir, y hoy en el nombre del Señor y por la palabra, hecho por tierra esa falsa doctrina que no es de Dios, que Cristo fue creado y fue la primera criatura que Dios formó. No, en el nombre del Señor Jesús y basado en la palabra, yo reprendo esa enseñanza y la echo por tierra en este Amén. momento, hermano Amén. Juan Carlos, Amén. porque Cristo es la misma esencia de Dios. Cuando la palabra dice que Él es el principio de toda la creación, está diciendo que en Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Amén. ¿Por qué Amén. digo eso? Que Cristo no fue creado, sino que Cristo es Dios mismo. Cristo es la esencia de Dios, es la gloria de Dios, porque cuando dice yo soy el camino al Padre, no dice nadie va al Padre, dice nadie viene al Padre. Yo soy el camino y nadie viene, ¿No? si no es por mí. Amén. Felipe le dice, preséntanos al Padre. Tanto tiempo he estado con usted. ¿Y qué más? No me han conocido. Exactamente. Amén. Es decir, yo soy el Padre está en mí. Amén. Amén. Hermano, cuando nosotros nos dejemos moldear, entonces recién, cuando empecemos a dejarnos moldear, como decía nuestro hermano Juan Carlos, no soy maestro. Cuando nos dejemos moldear, vas a ser maestro, vas a ser profeta, vas a ser apóstol, vas a ser predicador, vas a ser pastor, vas a hacer lo que Dios te mande a hacer. Amén. Pero es que yo pienso, es que nadie te está diciendo que tú pienses. Amén, amén. Gloria al Señor. Mis pensamientos están muy lejos. Amén. Amén. Isaías 55:8. Amén. Gloria a Dios. Lo Los dice. pensamientos de Dios y los nuestros
De la tierra al cielo son. A mí de repente, bueno, yo hablo de mi pastor porque acá he aprendido hartas cosas que yo no sabía. He visto como Dios respalda, ¿no? Amén. 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 Entonces, comentaba con Carlos ahí que de repente ahora me quedo callado cuando toma decisiones el pastor, porque aunque a mí no me guste, veo que Dios lo respalda igual. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así que para qué dar contra la corriente. Amén. He visto cuando mi pastor toma decisiones y quedo loco. Yo en lo personal, no sé. Amén. Lo que- Amén. y quedó loco. Hermano Juan Carlos. Y veo que transcurre el tiempo y veo que la decisión que tomó fue de acuerdo a Dios. Entonces, Amén. ¿qué me queda? Ahora no digo más. Amén. Amén, Gloria al nomás. Señor. Amén nomás. Gloria al Señor. Amén, no. Así es, sabe, hermano Juan Carlos, también me pasó así. Y el Señor me hizo venir y pedir perdón al siervo de Dios Amén. y sincerarme con él, porque hubieron cosas que tal vez no fueron con mala intención, pero fueron ellas y pueden haber provocado grandes cosas, pueden haber sido de disensión, porque al cuestionar al siervo de Dios no me daba cuenta que estaba cuestionando los mandamientos de Dios mismo. Amén. ¿Por qué razón, hermano Juan Carlos? Y hermano, usted que está en su casa, aprenda esto, por favor, aprenda esto. Si bien el Espíritu Santo está en la iglesia, también está en el siervo de Dios, y todos dicen somos iguales y el pastor es como cualquier hombre. Puede que sea como cualquier hombre, pero no es un hombre cualquiera, es el ungido de Jehová. Y el Espíritu Santo de Dios está sobre él, está en él y es guiado por él. Amén, amén, fue derramado sobre él. Así es. ¿Sabe, hermano Juan Carlos? Esto lo entendí en una predicación que hice aquí, pero no lo expuse en el programa, porque a medida que iba exhortando ese tema en el programa, el Señor estaba hablando conmigo internamente, y no era para que yo lo expusiera, era para mí, pero ahora se lo enseño en el nombre del Señor Jesucristo. Mire, en esta manera tenemos que aprender a ser moldeados. El Señor puso a alguien aquí. El Señor puso líderes delante de usted. El Señor puso pastores delante de usted, a los cuales usted se tiene que sujetar. Podría decir tal cual dijo dijo Aarón y dijo María, las hermanas de Moisés. Si Jehová habla con nosotros también, ¿por qué va a hablar puro con Moisés? Cuando fueron al monte Sinaí, el Señor le dijo: Moisés, trae a todo el pueblo al monte, pero que ellos se queden ahí. Sube solamente tú a hablar conmigo. Yo hablaré contigo y tú hablarás al pueblo. Esa es la importancia de tu pastor. Esa es la importancia del hombre a quien Dios ha puesto por delante del pueblo. ¿Por qué, hermano mío? ¿Por qué? Él dará cuenta por todo un pueblo y toda una congregación. Pero tú también, dice la palabra, que debemos de estar sujetos a Él para que cuando Él dé cuenta a Dios, no sea gravoso, ni sea molesto, ni sea una pesadumbre, sino que lo haga con alegría delante de Dios. Amén. Amén. Es importante tener claro esos conceptos, hermano Carlito. Es muy, muy importante porque el hombre de Dios está puesto por Dios. Amén. Por Dios está puesto. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener siempre, claro. Amén. Ahora, muchos pueden decir: no, se están pegando en los cuellos de mi pastor, se están codeando, son salas. ¿Sabes qué, hermano? Quiero ser obediente Amén. a la palabra. Amén. Quiero ser moldeado por la... ¿Sabes por qué? Porque realmente quiero ser usado por Dios. Amén. ¿Ah? Amén. Y Gloria a Dios. cuando quiero ser usado por Dios, creo que Dios me va a poner y me va a girar hasta marearme en la rueda. Amén. Gloria a Dios. Amén, Amén. Y hermano. creo que en esa rueda me voy a caer, me voy a hacer pedazos, y creo que Él me va a tomar nuevamente, me va a poner en esa rueda y me va a seguir moldeando. Gloria. Porque quiero ser usado por Él. Amén. Amén. Si ¿cuál es el propósito? Me hago la pregunta: ¿cuál es mi propósito de estar en los caminos de Dios si no quiero ser usado por Él? Si no quiero... Y Él sabe lo que opaca su presencia en mi vida. Amén. Él nos está moldeando, po. Él nos está formando. Entonces, quiero ser usado. Hermano Juan Carlos delante dijo cuando vio el video ese del alfarero, ¿cierto? Dijo que cuando queda una piedrecita echa a perder toda la vasija. Amén. 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 ¿Sabe que a veces esa piedrecita la ve Dios nomás? Amén. Nada Porque más Él nos que está moldeando a nosotros. Amén.
Bueno, yo no la veo, yo digo, a ver, yo no hago esto, yo no fumo, yo no tomo, yo no miento, yo no garabateo, no sé, yo predico, yo estoy en los puntos, yo voy a las dorcas, yo soy oficial, yo soy obispo, yo soy pastor. andan todas. Claro, yo la hago todas, Es el soy... canapé. No tengo nada, yo no me pierdo ninguna, yo quiero estar en todos los medios de gracia. Pero de repente el Señor te va a tomar y decir, ¿sabes qué? Mira, aquí queda una piedrecita. ¡Pin! Y al sacar esa piedrecita a lo mejor te vaya a eclipsar un poquitito. ¡Ay, voy a tener que hacerte de nuevo! Amén. 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 Porque el Amén. Señor... Y te va a doler. Hermano, te va a doler. Vaya a orar. Amén, amén. A lo mejor no tenés nada de estas cosas que nosotros dijimos, pero al mirarte así, estás teniendo un mayor concepto de ti que el que debes Amén. tener. Amén. Job dijo, hermano Juan Carlos, ¿acaso defraudé a la viuda? ¿Acaso, Señor, yo no le di al huérfano? ¿Acaso no he sido obediente? Y el Señor le dijo, has hecho todo eso, pero se te está olvidando algo, no son tus obras. Yo permití que fueras fiel y obediente. Amén. Estaba ahí cuando hice el mundo. Hagamos lo que hagamos. Siervos inútiles somos, hermano Juan Carlos. Amén. Gloria al Señor. Eso tenemos que entenderlo porque, hermano, realmente muchas veces lo predicamos, muchas veces lo decimos. Y son versículos que tenemos aquí porque son resonantes dentro de la iglesia, hermano Juan Carlos, pero los tenemos aquí y los tenemos aquí Amén. y falta que estén aquí. Me recuerdo una persona, hermano Carlito, y lo he contado en otra oportunidad, un amigo, un siervo de Dios, me dijo con estas palabras, y me van a disculpar, me dijo, oye bellaco, nunca te olvidé de esos viejos antiguos, ¿ah? De dónde te sacó el Señor, nunca te olvides de dónde que eras basura, que eras gusano, que no eras nada, y que ahora Él te puso acá. Nunca, y ¿sabes qué? Nunca se me ha olvidado. Y no hay que olvidarse, quiera Dios que nunca se nos olvide, hermano Juan Carlos. ¿No? Y cuando se me olvide, alguien tiene que meterme el dedo en la llaga. Gloria Amén, a Dios. amén. Mire, ahora que usted dice así, cuando se me olvide que alguien me meta el dedo en la llaga, yo me recuerdo a Pablo diciéndole a Pedro, oye Pedro, lo que estás haciendo es digno de condenarse. ¿Te olvidó acaso que el Señor te mandó ante Cornelio y que era gentil? ¿No te olvidís de lo que Dios te mandó? ¿Se te olvidó cuando eres pescador? ¿Se te olvidó acaso cuando estuviste toda la noche y no pescaste ni uno? Amén. ¿Se te olvidó, Pedro? Mire, hermano Juan Carlos, ahora recuerdo la vida de Pedro y veo reflejada una vasija moldeada en la rueda del alfarero, Amén. hermano Juan Carlos. Amén. Porque yo me acuerdo que el Señor le dice, Pedro, vamos a pescar. Estuve pescando toda la noche. Si yo soy pescador, no hay nada. Pedro, vamos, Pedro, Primera préstame vez la que barca salgo para a ganar predicar. todo. Predicó, y después que predicó Pedro, vamos a pescar. ¿Sabes qué? Estuve pescando toda la noche, soy pescador experimentado, no hay nada ya, pero por tu palabra voy a ir. Amén. Después vemos a un Pedro que era bueno para rabiar, ¿o no? Cascarrabia. Pedro, ven Me conmigo. parece a alguien. Amén. Y venía Juan atrás, y Pedro se da vuelta ¿y este por qué lo sigue? Ya te quiere, dijo el Señor, tú sígueme nomás, si yo quiero que este permanezca hasta el fin, tú sígueme. Luego veo a un Pedro a punto de estar llevándose preso al Señor Jesucristo, que saca su espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote. Amén. Nosotros vemos a ese Pedro, vemos a un Pedro que dice, no lo conozco, y maldijo y juró que no lo conozco, si yo no estaba con él, estáis loco, yo no estaba con él. Pero después de eso veo a un Pedro en el aposento alto parado diciendo, varones israelitas, Amén. varones hermanos, estos no están ebrios, hermanos, cuando te dejen moldear va a pasar lo que pasó en aquel aposento alto. Pedro habló y hoy nosotros hablamos y hablamos nomás, pero ahí Pedro habló y el poder del Espíritu Santo de una vasija ya moldeada hizo que muchos cayeran a tierra y dijeran, varones hermanos, Amén. ahora, ¿qué tengo que hacer yo para recibir lo que ustedes recibieron? Predicamos y no vemos a nadie hacer eso. Pero hermano, cuando te dejen moldear y ese tesoro que está en ese vaso de barro que mencionaba mi hermano Juan Carlos, va a aflorar de tal manera que van a caer delante de ti y te van a decir, hermano,
¿Qué tengo que hacer yo ahora para recibir esto? Y ahí tú vas a tener que decir, ponte en la rueda del alfarero, para que aquel que está en mí, aquel que me moldeó, te moldee. Vemos a un Pedro que se quedó dormido en el Getsemaní, no fue capaz de velar una hora, pero después en sus cartas dice, orad sin cesar. Velen, que Dios nos pilla haciendo así, velando. Amén. Eso es una vasija moldeada. Eso provoca que te dejes estar en la rueda del alfarero. Orar sin cesar. Amén. Orar sin cesar. Amén. Amén. ¿Sabes? De repente es que la palabra te apasiona. Gloria a Dios. Amén. Es que el Espíritu que está en ti te impulsa. Gloria a Dios. Te arrastra. Gloria a Dios. Estamos contando palabras del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo no era nadie, hermano. Gloria a Dios. Nunca en mi vida me imaginé que estar frente a una cámara. Aleluya. Gloria a Dios. Este grosero, este ordinario, este vil, que nadie da un peso, gloria al Señor, está aquí. Oh, soy más que ti. Santo De ninguna Dios. manera. De ninguna manera soy más que ti. Gloria a Dios. A Él le agradó. Gloria a Dios. A Él le agradó. Solamente No. su gracia nos alcanzó. Amén. Gloria al Señor. Y eso nunca, nunca, nunca Amén. se me olvide. Nunca se te olvide. Gloria a Dios. No seas Amén. vano para pensar. Una persona vana no tiene solidez. Gloria a Dios. Amén, no Señor. tiene actitud. Gloria al Señor. Y es fácil de mover. Es fácil de mover, gloria Amén. a Dios, por las corrientes de este mundo. Así Amén. Bendito sea Dios. Dios nos ama, hermano. Gloria a tu Dios. nombre, Y Señor porque Él Jesús. nos ama, nos pasea en la rueda del alfarero. Gloria al Señor. Porque Él quiere verte conforme a su imagen y semejanza. Así es, Gloria al así es. Señor. Debemos alcanzar la estatura de un varón perfecto. Sed imitadores de mí, dice Pablo. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Amén. ¿En qué? En compasión, en misericordia, en amor. Gloria al Señor. En ser dadivoso, en ser bueno, en ser buscador, en enseñar. Gloria a Dios. Amén, amén. Bendito sea su nombre. En esto Amén. vas a aprender, hermano. Cuando seas enseñador, cuando seas predicador, cuando estés a cargo de algún cuerpo, de algún grupo, cuando seas líder y puesto por cabeza de alguien, nunca pienses en ti. Piensa en la iglesia, piensa en la obra, piensa en el reino. Esto hacía Pablo, por eso dijo a los colosenses, les dijo, yo en nada les fui carga a ustedes, dijo. Amén. En nada, de hecho procuré trabajar con mis propias manos junto a Aquila y Priscila para mi propio sustento. Amén. Sin embargo, los filipenses, que era una de las iglesias que tal vez tenía menos recursos, Pobres. son los que más proveyeron porque creyeron en el ministerio que Dios había puesto en ese Amén. varón. Y mantenían a Pablo. Amén, sustentaban a amén. Pablo, amén. Es más, aparte del sustento de Pablo, juntaban ofrenda y la enviaban a las iglesias de Jerusalén para los hermanos que estaban en aflicción. Amén. Eso es amor, eso es imitar, eso es dejarse moldear. Muchos tal vez dirán, o yo pensaba recién, hermano, tal vez alguno se pregunte, el hermano Carlito ha hablado harto de esto, pero ¿en qué ha sido moldeado? Gloria a Dios. Estaba acordándome cuando llegué a esta iglesia y me senté en la última banca con una polera sin manga, con chores 3/4 y zapatillas. Amén. De acuerdo. Y mi pastora en ocasiones me dice, me acuerdo cuando usted se entró ahí, un chico arrogante, sentado con la pierna cruzada arriba y los brazos así estirados en la banca. No me acuerdo yo, pastora, le digo yo. Pero hoy sé y entiendo que el lugar en el que estoy es tierra santa. Sé y entiendo que esta casa de oración no es mi casa, es de mi Padre. Sé y entiendo que aquí yo debo de enseñar respeto, sumisión, que aquí yo debo de estar sujeto. Sé y entiendo que el lugar en el que estoy es un lugar terrible porque suben y bajan ángeles. Amén. Porque Amén. esta es casa de oración, porque esta es puerta al cielo, porque aquí se congregan los santos de Dios, los santos de Israel. Hermano Juan Carlos, ¿sabes qué? En qué he sido moldeado. He aprendido, usted hermano, he aprendido que aquí yo ya no me pertenezco a mí mismo.
Gloria a Dios. Fui comprado. Aquí cae de rodillas Amén. el arrogante. Amén. Aquí cae de rodillas el choro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí caen de rodillas los petulantes, las petulantes. Así es. La creen de la creen. Gloria a Dios. El que tiene mucho, caen de rodillas. Amén. Amén. Porque no pueden resistir la presencia del Altísimo. No se puede resistir la presencia Gloria de a Dios para siempre. Y caen de rodillas llorando. Amén. Le corren los lobos. Aquí no Gloria hay a Dios. nadie ni Nadie nada, resiste. solamente Dios. Amén. Ninguno que resista. No pude estar de pie delante de ti, dijo el profeta, Bendito sea Dios. y caí como muerto. No soporté tu presencia y caí delante de ti. ¿Quién es Jesús? Yo soy, y un ejército entero cae Amén. delante del Gloria a Maestro. Dios. Sabes, aún así, ni el hermano Juan Carlos, ni el hermano Carlos terminan de ser moldeados en este mismo programa, haciendo esta misma rutina, por así decirlo, en este mismo cuerpo de evangelismo. El Señor me hizo pasar un proceso y me humilló. Y yo le dije, Señor, ¿por qué me permitiste pasar por esto? Fui avergonzado delante de mucha gente, Señor. Y la respuesta de Dios fue la siguiente. Y me dijo, textualmente Dios me dijo, porque si no lo crees, yo te digo que Dios habla. Amén. Porque Él es un Dios vivo. El Señor me dijo, si no te hubieras enaltecido, yo no te hubiera humillado. Y yo dije, Señor, ¿en qué me enaltecí? Señor, yo trato de hacer lo que tú quieres que yo haga. Amén. Señor, tú sabes que yo siempre te he dado la gloria, yo te he dado la honra, que yo reconozco que eres tú y no soy yo. Sí, me dijo, y me hizo entender. Lo reconoces, pero conforme a tu conocimiento, no conforme a tu diario vivir, no conforme a tu corazón. Te estás captando y la letra te está matando. ¿Sabes por qué? Porque mucho conocimiento te envanece cuando no permites que la revelación del Espíritu Santo llegue a ti. Puedes tener mucha letra, pero sin Espíritu no vale de nada. Puedes tener mucha oración, pero sin palabra no te sirve. Puedes tener mucha palabra y sin oración. ¿Por qué, hermano? La lámpara a nuestros pies es la palabra, pero el aceite se llama Espíritu Santo. Letra sin revelación te mata. Letra sin espíritu te mata, porque es el Espíritu el que da vida al cuerpo. Amén. 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 Eso, hermano Carlito, eso es lo que tenemos que tener claro. Amén. Gloria al Señor. Si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y lo decimos mucho, somos como metal que resina, Amén. Amén. o Que retiñe, símbolo que retiñe. o un tarro con piedra, Amén. molesto al oído. Amén. Amén. Así es. Que cuando uno se sube, no te dan ganas de, no te escuchan, empiezan los bostezos, el Amén. mirar el reloj, ganas de irse. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, es dejarse moldear. ¿Sabe cómo lo entendió Pablo, hermano Juan Carlos? Lo mismo que dice usted. Lo mismo que dice usted. Pero Pablo dijo, voy a ustedes sin excelencia de sabiduría de palabra. Ahora voy a ustedes con poder y demostración de poder de Dios, les dijo. Amén. Eso es el Evangelio, hermano Juan Carlos. Poder venido de lo alto. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué le sirve a mi hermano hacer miles de programas, miles de temas, si ninguno de estos ha penetrado en tu corazón? Si te emocionas pero no te transformas ni te conviertes. La idea es la transformación, Amén. es el cambio. Amén. 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 Nuestro hermano Gonzalo parece que algo nos quiere decir, una petición de oración. Amén. Hermano Gonzalo, el Señor le bendiga. Amén, mis hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Ha llegado una petición de oración, le voy a dar lectura, amén. Amén. Margarita Sierra dice, pido oración para mí, para que Dios restablezca mis pulmones, hígado y riñones. Que Dios les bendiga. Y también otra petición por mi hijo para su restauración. Gracias. Amén. 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 ¿Cómo se llama la dama? Margarita Sierra, Amén. por ella y su hijo. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Dios bendiga a esta varona, amén. Amén. Acabábamos de decir, hermano Juan Carlos, ¿qué sacamos con tantos mensajes y con tanta palabra? Amén. Si el poder de Dios no actúa. He aquí, hermanos, no nosotros, la gracia de Dios Amén. que ha sido puesta. Esta varona no es a mí ni a mi hermano quien pide, es a Dios. Amén. Pero hermano, te ven a ti, me están viendo a mí y están viendo al hermano Juan Carlos. Tú eres luz para este mundo, hermana Margarita. Tenga en cuenta que Dios es poderoso para hacer lo que nosotros le pedimos cuando creemos en Él. Pero recuerda que tienes también, hermana, que someterte y sujetarte y estar dispuesta a que Dios haga de ti conforme a Él le plazca. Amén. Siempre su voluntad prima en todo. Amén. 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 Gloria a Dios. Es importante, Carlito. Es importante. También me recuerdo cuando entré por esa puerta y me vio mi pastor. Me mandó a esto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Me recuerdo una vez también le dije a mi esposa, fui al río a orar, oro, amén, gloria al Señor, pongo mi cabeza en el suelo y al levantarla había una piedra en forma de corazón. Y la persona que estaba llorando me dijo, así estáis vos, pues, me dijo. A lo mejor sois vos, pues, le dije yo. Y le dije a mi señora petulantemente, le dije, llévale esta piedra a Maldonado. Dime qué piensa de él. Cuatro. Amén. Arrogante, petulante. ¿Amén? Y desde ese entonces hasta ahora veo cómo Dios ha cambiado. Un camino de aprendizaje, hermano Juan Camino de Carlos. aprendizaje. Que Amén. nunca uno termina de aprender en la rueda del alfarero. Amén. Siempre Amén. vamos a estar girando. Así es. Porque el hombre es inclinado a la arrogancia, es inclinado al mal. Amén. ¿Cierto? Amén. Y es bueno que siempre alguien nos Amén. aterrice. Amén. Amén, hermano Juan Carlos. Es bueno tener hermanos sinceros. Es bueno tener hermanos temerosos de Dios. Es bueno tener hermanos que cuando te ven en falta te digan, hermano, estás cayendo en falta, hermano, estás pecando, te voy a ayudar a orar. Pero es fome tener hermanos que te digan, hermano, estás cayendo en falta, pone las manos que te voy a clavar. No, hermano, tú y yo estamos aquí para juntamente ser edificados los unos a los otros. Amén. Amaos los unos a los otros, como Dios nos amó a nosotros. Ese es el fin del mensaje, hermano. Ese es el fin de este tema que nosotros queremos entregar. Nosotros estamos siendo moldeados y vamos a ser moldeados hasta el día en que el Señor nos encuentre perfecto. Ahora quedó como yo quería, ahora me lo llevo. Amén. El apóstol Pablo Amén. encontró la perfección cuando puso su cabeza en el tronco. Y fue Amén. cortada, ¿cierto? Cuando fue decapitado, Gloria a Dios. recién dijo, he terminado, he cumplido. Le dijo, Timoteo, sigue predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, sea oportuno o no sea oportuno, habla la palabra de Dios. A eso se refería, a tiempo, fuera de tiempo. Amén. Sea oportuno o no, habla la palabra de Dios. Le decía, Timoteo, ahora te tengo una noticia excelente. Gózate y alégrate. Esta es la noticia que te doy. Estoy listo para ser sacrificado. Gloria a Dios. No le dijo, Timoteo, me van a matar. No, Timoteo, sigue adelante. No mires en poco tu juventud. Predica la palabra, traza bien la palabra. Que nadie te mire en menos. Aviva el don del fuego que está puesto en ti. Timoteo, sigue. Sé ferviente, sufre penalidades, porque yo ya estoy listo para ser sacrificado. Amén. Voy a las manos de mi Hacedor. Gloria. Iglesia, Cristo viene. cobra ánimo. Amén. Levántate. Gloria a Dios Si para has sufrido siempre. penalidades, es porque Él te ama. Amén. Es porque Él te Amén. está moldeando. Amén, Señor. Cristo, Dios mismo, no te ha dejado solo. Santo es tu Son nombre, sus Rey. promesas. Y Amén. las creemos. Así es, Señor. La hemos visto en nuestras vidas. La hemos visto en nuestra iglesia. Gloria en a Dios. nuestro caminar, en nuestro peregrinar,
hemos visto cómo el Señor está con su pueblo. Cobra ánimo, Santo es tu no te nombre. desanimes. Ven a Cristo, busca, gloria a Dios, que esta palabra te pueda levantar. Cobra ánimo, te dice el Señor. Amén, Señor Jesús. Hermano Juan Carlos, Amén, que el Señor te bendiga, que el Señor bendiga a nuestros hermanos. amén, amén. Quiero amén, contar un testimonio, hermano Juan Carlos. amén. Hace 44 años nació un bebé en la sala de un hospital aquí en Quillota, con su corazón partido en 4 pedazos. Sus padres cristianos, sus padres evangélicos, Amén. oraron al Señor porque el médico les dijo: no hay vida para esta bebé, se muere. Y ellos dijeron: Señor, si Amén. quieres llevártela, llévatela. Si tienes un propósito con ella, sánala y déjala, pero solo si es tu voluntad. Amén. El Señor unió ese corazón y ya no estaba partido en 4 partes. Vivió esta bebé. Quedó con una secuela, hermano Juan Carlos, Amén. con un soplo en su corazón, y durante toda su vida se tuvo que diagnosticar y que tratar por los que ven el corazón, ¿cómo se llaman? Cardiólogos. Los cardiólogos. Amén. Y hace 3 domingos atrás, en este altar que tú ves aquí, Amén. mi esposa Damaris Ábalos se arrodilla delante del Señor, se levanta, llegamos a la casa y me decía: Carlos, algo me quema aquí en mi corazón, no sé qué me pasa, me siento rara, pero tengo algo caliente aquí. Yo le dije: Damaris, no sé, ora al Señor, no sé qué pasa. A los 2 días, el día martes, va donde el cardiólogo nuevamente, y el cardiólogo le dice: ¿quién te operó? Amén. El que lo hizo excelente, tienes tu corazón sano, ya no tienes nada. Te estoy diciendo, hermano, hubieron 44 años de proceso Amén. para que Dios terminara la obra que comenzó. Tal vez no sea mañana, tal vez no sea pasado, pero si Dios te hizo una promesa y esa promesa ha tardado, espérala, porque viene, porque va a Amén. llegar, porque Sí, Dios es fiel, porque Dios es verdadero. Gloria al Hoy Señor. escuché tantos milagros, hermano Juan Carlos. Hermano, en tu casa prediqué de tantos milagros físicos y sanidades de las que escuché y de las que están escritas. Y hoy te puedo decir que mis ojos lo vieron. Hoy te puedo decir que soy partícipe y testigo presencial de que Dios sigue cambiando corazones, de que Dios sigue cambiando órganos, de que Dios sigue levantando al caído, de que Dios sigue transformando vidas. Amén. La rueda del alfarero no ha parado de girar. Dios sigue haciendo sus proezas, sus milagros, y el nombre de Él sigue siendo enaltecido. Amén. Dios es Dios. Amén. Y Señor lo que Él Jesús. promete, lo cumple. No es hombre. Amén. No es hombre Tarda. para mentir. Amén. Amén. Tarda, pero su promesa se cumple. Amén. ¿Por qué tarda? Hay procesos, como decía. Amén. Amén. La rueda gira y gira. Y ahí estamos, siendo procesados. Amén. Amén. Pero cuando sea sacada esa piedra, que echa a perder, gloria a todo, Amén. Estaremos terminados estaremos terminados. y listos para volar. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos míos, este es el mensaje que el Señor te ha entregado. Amén. Confía, porque el alfarero en el que estás puesto, las manos de este alfarero son perfectas y Él no se equivoca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eres la mejor grega puesta en las manos de Amén. este gran alfarero que es nuestro Señor Jesucristo, Amén, que es Señor. nuestro Dios, Amén. que es nuestro camino a seguir y que es el blanco perfecto, como lo dice la Escritura. Así es. Sigamos aprendiendo, sigamos caminando, porque el camino, hermano, ya está pronto a terminar. ¿A qué me refiero? Cristo viene. Amén.
déjate ser moldeado. Dejémonos, hermano Juan Carlos, Amén, ser moldeados. amén. Como decía nuestro hermano Juan Carlos, no me gusta, pero Dios me necesita Amén. y tengo que hacerlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermano Juan Amén. Carlos, amén. Dando gracias a Dios por este programa, dando gracias a Dios por su sintonía, dando gracias al Señor por lo que Él hace, ha hecho y seguirá haciendo Amén. en beneficio de su iglesia. Él es el mismo De ayer hoy y de y siempre. de siempre. Amén. Mi hermano Juan Carlos, quisiera pedirle si usted puede orar por la hermana Margarita, Cierto. a Margarita Sierra, Amén. la petición de ella, sus pulmones y restauración para su hijo. Amén. Amén. Inclinamos nuestras cabezas. Amén. Padre, te alabamos, Dios, te bendecimos. Reconocemos, Dios, tu autoridad, tu poder, tu gloria. Señor. Amén. Sabemos, Señor, que somos vasos de honra, que tú has depositado una gloria en nosotros. Cuando digo nosotros, hablo de la iglesia, Señor. Padre, hay una persona en necesidad. Su nombre es Margarita Sierra. Padre, ya tiene problemas sus pulmones. Hemos dado testimonio que usted es veraz, Amén. que usted es poderoso. Amén, Señor. En esta hora, Padre, un joven hermana Margarita Sierra. Amén. Padre, en esta hora son restaurados Gloria sus a Dios. pulmones, Padre. Amén, Señor. Bendícela, Señor. Santo. Y que ella pueda llegar un día, oh Dios, a contar que tú la sanaste. Amén, Señor. Padre, le pido, Señor, por la restauración de su hijo. Gloria a tu nombre. Dios, no conozco el problema. Quizás hay cadenas, quizás hay murallas, quizás hay ataduras, Señor. Gloria a Dios. Padre, en esta hora pongo las manos sobre su hijo Amén. y lo lleno, Padre. Amén. Corto toda cadena, todo muro, toda fortaleza del diablo en el nombre poderoso de Amén. Jesús. Lo unjo, Padre, Así desde es. la mollera hasta la planta Amén. de los pies. Gloria a tu Libre, nombre, amado. libre, libre para tu gloria. Amén. Amén, Señor, y amén. La Amén, gloria es Señor. para Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y pedimos a Dios la bendición. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor, lo que nos has permitido hablar, Señor, por todo lo que haces y harás. Amén. Señor, te ruego por cada persona que ha de recibir este mensaje, por cada corazón que ha de abrir su puerta, Señor amado. Amén. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por cada uno de los que escucha esta palabra, Señor, para que tu nombre sea en ellos glorificado, Amén. amado Rey. Para que sus pecados sean perdonados, Espíritu Santo, le pido en el nombre de Jesús, usted pueda convencer de pecado, Amén. guiar al arrepentimiento Amén, para Señor. salvación de sus almas. Ahora yo le ruego, tenga misericordia de nuestro hermano Juan Carlos, de Amén. mí, de Gonzalo, Señor, de todos los que predicamos tu palabra, Señor Amén, amado. Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, fortalézcanos, Señor amado, y no nos suelte de Amén, su mano, Jesús. porque somos hombres, somos débiles, Señor. Pero gracias doy a Dios que Cristo el Señor se fortalece en nuestras debilidades. Le pido, Padre, bendiga a nuestro pastor, Amén. bendiga nuestra iglesia, Señor, bendiga su iglesia a través de este mundo, Señor, la iglesia de Cristo. Amén. Prepárenos para su venida, para el glorioso arrebatamiento, ser reunidos con usted en los cielos, mi Señor. Amén. Jesús. Gracias le damos, su bendición rogamos, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Para siempre. Bueno, mis hermanos, nosotros llegando al fin de este programa nos despedimos. Doy gracias a Dios por estar nuevamente junto a nuestro hermano Juan Carlos Amén. en este programa, rogando que cuando no estemos juntos, el Espíritu Santo de Dios esté en medio de mi hermano Gonzalo y mi hermano Juan Carlos, Amén. tal vez mi hermano Gonzalo y yo, tal vez algunos de nosotros solos, Amén. pero el Espíritu de Dios guiando cada palabra que salga por nuestra boca. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos, una bendición, amén. Amén. Una bendición estar con Carlos, estar con mi hermano Gonzalo, amén. Una bendición el poder entregar un mensaje de salvación para tu vida, para Amén. mi vida, amén.
Este programa, Cristo Vive, amén, realmente fue enviado de Dios. Amén. 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 Nunca pensamos nosotros que este programa iba a tener estos alcances. Fuimos llamados a hacer campañas evangelísticas, Amén. ¿cierto? Gloria al Señor. Bueno, no se pudo, pero sí anhelamos en nuestro corazón que un día sí se pueda hacer. Amén. Amén. Bajo la voluntad de Dios. Y creo, hermano Juan Carlos, que el Señor en algún momento nos va a dar la libertad. Pero importante, dice la palabra, hacer lo uno sin dejar Amén. de hacer lo otro. Así que, hermanos, contentos de poder decir nuevamente que están invitados al WhatsApp que aparece en pantalla. Pueden ustedes hacer sus oraciones, comentarios acerca del tema Amén. que hemos tratado. Amén. Amén. Y invitados también, hermanos, a la plataforma de YouTube y Facebook en donde se transmite este programa. Y una vez más, contentos junto a nuestro hermano Amén. Juan Carlos de poder decir juntamente que quedan invitados y son muy bienvenidos a este su programa, Cristo Vive. Amén. Dios les bendiga. A las 18 horas. Amén. Un abrazo, muchas bendiciones. Amén. Dios les bendiga. Cristo Vive, medios de comunicación. Síguenos en nuestros medios de comunicación. Encuéntranos en Facebook, Iglesia Metodista Pentecostal La Calera. En YouTube, Programa de Evangelismo Cristo Vive. Suscríbete y haz clic en la campanita. O escríbenos al WhatsApp +569 5602 4922. Cristo vive. El Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile La Calera ha presentado su programa Cristo Vive. habiendo nada bueno en mí. Jesucristo, tú sacaste, con amor me restauraste. Siendo rey, viniste por mí, sin merecerlo, me amaste así. El Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile La Calera ha presentado su programa Cristo Vive. Por pecadores hasta el fin se humilló, y hoy vive en ti. Él está aquí. Recibe la honra, alabanza y honor, el autor de esta grande salvación. Todos juntos proclamamos, Señor, el vivo está. Amor que siempre permanecerá. El Cuerpo de Evangelismo de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile La Calera ha presentado su programa Cristo Vive.